Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial, que en esta ocasión hablaremos de los aspectos generales del concurso mercantil y sobre todo sus efectos fiscales. No se retire, que comenzamos. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. Siguiendo su programa Consejero Empresarial, ahora comenzaremos con un tema muy interesante que se trata sobre lo que viene siendo el derecho concursal o como se le denomina de manera internacional, el derecho a la insolvencia. Para ello tenemos por primera ocasión el gusto de tener la compañía del doctor Adrián, ¿qué tal? Rodolfo Servín. Gracias. Bienvenido, Rodolfo. Gracias por la invitación, Adrián. Gracias a Consejero Empresarial. Pues un saludo a todo tu auditorio. No, pues muchas gracias, Rodo, por estar aquí. Bueno, platicábamos, Rodo, que previo a la entrevista estuvimos ahorita apuntando varias cosas porque es un tema muy complejo. Sin embargo, vamos a tratarlo de expresar de una manera muy práctica, puesto que en México no se lleva a cabo con mucha frecuencia. Se ve como, bueno, aunque realmente lo es, difícil, pero puede sortear muchos problemas para los empresarios. Así es, sin duda es un tema muy interesante y que además de por sí mismo lo que es el proceso del concurso mercantil o de la insolvencia, trae efectos fiscales que resultan interesantes, ¿no? Que son los que vamos a tocar el día de hoy, esos efectos fiscales que se dan dentro del concurso mercantil. Y como bien decías, es un procedimiento que pareciera que el empresario lo ve no como su objetivo, que es, y yo creo que tiene un objetivo como la ley del concurso mercantil lo señala, de un interés público, que la esencia de la ley es precisamente buscar que un comerciante, una vez que cayó en insolvencia o en el incumplimiento generalizado de sus pagos, que pueda buscar la manera de salir adelante con la empresa mediante una reestructura precisamente con sus acreedores. Dicho de una manera muy sencilla, este proceso judicial que es el concurso mercantil es una herramienta muy viable para los comerciantes para salir adelante con la frente en alto cuando tienen problemas. Contrario a como muchos empresarios lo ven como si fuera algo que no es bien visto en el ámbito empresarial. Sí. Sin embargo, creo que es una herramienta muy interesante que debería de ser más del conocimiento del comerciante y de los asesores de negocios, ¿no? Sí, porque mira, pues si vamos a un poquito hacia la historia, Rodolfo, desde 1947 más o menos fue cuando surgió la ley de suspensión de quiebra y suspensión de pagos, con algunos defectos que presentó en su momento. Cuando se viene la crisis del 94-95 que detonó con todos los programas de reestructuración de deudas, etcétera, se accionaron muchos concursos, muchas acciones de suspensión de pagos. Entonces, muchos acreedores que fueron afectados porque fueron de alguna manera mal empleada o hubo abuso de esa ley, a lo mejor se tiene esa también dispatía hacia la figura. Pero sin embargo, tú dices algo muy importante. ¿Para qué sirve? Pues sí, para dos cosas: para salvar la empresa y para garantizar el cumplimiento de los acreedores. Así es. Y esta ley ya es más clara. Efectivamente, esta ley del concurso mercantil sustituye a la ley de pagos, suspensión de pagos y quiebras en el 2000. Luego ha tenido un par de reformas, la más reciente en 2014, junto con todas estas reformas financieras que hubo, para adecuarse más al entorno actual de los negocios, y sobre todo global. Porque ahorita que dices, es cierto, en 2014 tuvimos la reforma de grupos de sociedades. Exacto. Para efectos financieros, por lo pronto, pero la ley de concursos ya lo tomó. Exactamente. Y ya está tomando incluso cuando se tiene una sucursal, un extranjero aquí en el país, cuando tiene su sucursal, pues cómo juega ese concurso sobre los bienes que tiene aquí es extranjera. Así es. Pues bien, Rodo, pues vamos empezando con el tema. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la primera etapa? ¿Quiénes son los que pueden? O sea, simplemente hablabas de sociedades, hablamos de comerciantes, pero vamos dejando en claro quiénes pueden ser sujetos de concurso mercantil. Sí, la ley prevé que
procedimiento judicial a través del concurso mercantil lo puedan llevar a cabo los comerciantes, entendiendo por los comerciantes personas morales o personas físicas que realizan una actividad empresarial, ¿no? Una característica que tiene también este procedimiento judicial es de los que se conocen como universales, porque precisamente concurren todos los acreedores que tienen un deudor común. Esto facilita el procedimiento. En lugar de que cada acreedor, una vez que el deudor cayó en insolvencia, en incumplimiento, vaya a un procedimiento aislado, se juntan todos para tratar de conciliar los intereses entre deudor y acreedor, ¿no? Así es, y bueno, tendríamos que ir al concurso, a la definición del propio Código de Comercio de qué se entiende, sobre todo la persona física. Una moral es claro, su naturaleza, qué ley fue la que lo crea, bajo qué estándares de leyes se crea la entidad. Por personas naturales o físicas, pues tendríamos que ver que tenga comercio como una cuestión habitual. Así es. Porque en México, observando estas legislaciones, nomás como un paréntesis, Rodo, podemos ver que el concurso mercantil o podemos hablar de la bancarrota, pues se concentra en una sola legislación. Y México, pues somos muy peculiares siempre de estar dividiendo, ¿no? Tenemos del orden civil, tenemos la mercantil y tenemos las especiales, como si estoy hablando de instituciones financieras. Así es. Entonces esto nos da un poquito más complejo. Vamos a sesgarlo pues, a la mejor. Que puedo decir que el concurso mercantil es para nuestra... Así es, para la audiencia. Y bueno, ¿cuáles son las etapas que se llevan dentro del concurso mercantil? Y luego, una vez que las definamos, esas etapas, ver qué efectos fiscales nos da cada una de ellas, ¿no? La ley de concurso mercantil señala que son 2 etapas sucesivas, la conciliación y la quiebra. Sin embargo, hay una etapa anterior, que es la etapa previa. Entonces, pudiéramos concluir que son 3 etapas. La etapa previa, la etapa de conciliación y la etapa de quiebra. Estas etapas tienen un objetivo. La etapa previa, que es la de visita. La preconcursal, como exactamente, algunos autores le llaman la preconcursal. Precisamente tiene como finalidad que uno de los jugadores de este proceso, que es el IFECOM, que es el Instituto Federal de Especialistas en Concurso Mercantil, concentra 3 figuras de especialistas: el visitador, el conciliador, el síndico y liquidador. En esta primera etapa previa, el visitador va con el comerciante para verificar que efectivamente ya cayó en insolvencia, o mejor dicho, en incumplimiento generalizado de sus obligaciones, ¿no? ¿Cómo se cae en incumplimiento generalizado de las obligaciones? Pues cuando a 2 acreedores o más dejas de pagarle por más de 35 días y estos adeudos o estos saldos por pagar representan más del 35% del total de tus créditos. Esa es una manera. La otra es cuando tus activos de realización inmediata, como es caja y bancos, cuentas por cobrar menores a 90 días, algunas inversiones en valores, no son suficientes para cubrir el 80% de tus deudas. Cualquiera de estos 2 supuestos, el comerciante puede solicitar el concurso. Y por otro lado, el deudor o el Ministerio Público, si caes en los 2, puede solicitar el concurso, ¿no? Entonces, en esta etapa previa, el visitador, una vez que se solicita el concurso, va, analiza, verifica los estados financieros, la información financiera, y da un aviso al IFECOM diciendo que sí cumple los requisitos y sí cae en ese pago general, ese incumplimiento generalizado, para poder iniciar ahora sí con la demanda del juicio de concurso mercantil y pasar ahora sí a la etapa de conciliación. Bien, Rodo, vamos a hacer un pequeño corte para continuar porque apenas vamos en la etapa previa. Exactamente. Bien, no se despegue, en un momento más regresamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec,
innovación en el desarrollo humano. Bien, siguiendo su programa Consejero Empresarial con el tema de los concursos mercantiles en compañía del doctor Rodolfo Servín. Y bueno, Rodo, estamos platicando, estabas haciendo el levante de la etapa preconcursal, que bueno, puede ser a petición de parte o a demanda o solicitud de alguno de los acreedores. Aquí es muy importante abusar un poco, pues siempre la buena fe. La buena fe es algo que está tomando cierto valor, sí, y va a ir tomando todas las etapas nuevas. El reconocer algún error, un delito, pues no va a permitir, y sobre todo hablar con la verdad. Entonces, en muchas ocasiones, esta semana tuve la oportunidad de estar con un grupo platicando liquidación de sociedades y también pues está muy mezcladito el tema. Y tenemos una falla ahí, y no sé qué opinas tú, Rodolfo. En España, en la ley de sociedades anónimas, es muy claro que te establece si a una consideración prudente, más muy parecida a la redacción del concurso mercantil, pero para efectos de liquidación, se ve que los bienes no van a alcanzar para las deudas, vete al concurso mercantil. Y aquí nuestro legislador, pues como que siente que la empresa que se va a liquidar siempre está en la bonanza o tiene los bienes suficientes para hacer frente a las deudas, y todavía te regula, y el haber patrimonial, así el remanente se los entrega de esta manera. Y pues la pregunta es, ¿y cuando no te alcanza, qué pasa en la liquidación de sociedades? O sea, realmente si conjuntamos estos dos, el ordenamiento, la ley general de sociedades mercantiles, tomando ese ejemplo, y la ley concursal, pues podríamos hablar que a lo mejor estamos pasando por alto que estamos, después de escucharte, con los requisitos o causales del artículo 10 para ser declarado en concurso mercantil. Pues yo no liquidando, mientras tanto a lo mejor estoy omitiendo el darle seguimiento a esta ley, porque sí, es de orden público. Eso es lo delicado. Exactamente. Precisamente, como decíamos, el bien jurídico tutelado de esta ley es la conservación de la empresa. Y en esta segunda etapa, que es la etapa de conciliación, yo considero que es una de las más importantes, porque es como llegar a cumplir el objetivo principal de esta norma, de ese interés social, que es, por un lado, conservar a la empresa, y por otro lado, que ese incumplimiento generalizado no afecte la viabilidad del negocio. Entonces aquí este especialista del IFECOM que mencionamos ahora ya no va a ser el visitador, va a ser el conciliador, y juega un papel fundamental en esta etapa del concurso. Su objetivo es conciliar con los acreedores para llegar a una reestructura de la deuda, de todos esos pasivos que ha incumplido de manera generalizada el comerciante. Es un proceso que a veces es largo, porque se tiene que estar negociando con los acreedores hasta que lleguen a un acuerdo. Y se tienen casos de éxito muy interesantes, ¿no? Donde sí se llega a un convenio muy interesante, que en la mayoría de los casos lo que logras es obtener un perdón o una quita. Entonces, con esta reestructura de la deuda, te permite seguir adelante, y ese es el bien jurídico tutelado. Y ahí empiezan ya los efectos fiscales. Porque obviamente si caíste en incumplimientos, pues probablemente en muchos de los casos, dentro de los incumplimientos no nomás era que le debías a tus acreedores, a tus proveedores, sino también a las autoridades fiscales, ¿no? Bueno, sí, entonces si me permites estructurar de esta manera, vamos a verlo en el punto de que aquí termina este concurso mercantil porque se llegó a un concilio con todos los acreedores y con las respectivas quitas. ¿Vamos? Sí, pero antes de la quita yo te diría hay unas etapas importantes. Ya estamos en la etapa de conciliación. Fue admitida la demanda para el concurso mercantil, y como medidas preventivas el juez dicta, y el juez juega un papel también importante, es el rector del concurso y es el Fuero Federal. En este caso el juez dicta algunas medidas preventivas, como es la prohibición de pagos. O sea, todo lo que ya tenías de deuda, incluyendo los créditos fiscales, hay una prohibición de pago. Pero también asumes la obligación de llevar a cabo el pago de los gastos ordinarios para que el negocio siga, porque ese es el fin, en lo que estás con esa negociación de este acuerdo concursal o de este convenio con los acreedores. Y aquí vemos el primer efecto fiscal. Si yo tenía dentro de ese incumplimiento impuestos omitidos,
ya sean federales, aportaciones de seguridad social, cuotas al Infonavit, se suspenden esos pagos, se suspenden, y también la ley del concurso mercantil establece la suspensión de cualquier embargo, y a su vez el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, la suspensión de cualquier mandamiento de ejecución o de acto para reclamar los adeudos fiscales, en lo que se está llegando a ese convenio, ¿no? Entonces tenemos un primer efecto fiscal importante. Luego, después de todo ese proceso, llegamos a un convenio con los acreedores, se firma este convenio y logras una quita. Entonces hay un perdón de deuda. Nos enfocaremos a persona moral porque la física tiene sus mismos efectos. Para no ser repetitivos. Y entonces ahí tenemos, una vez logrado este acuerdo concursal, hay una quita, un perdón de la deuda, y bueno, hay consecuencias fiscales. Como regla general sabemos, un perdón de deuda es un ingreso acumulable. De los otros ingresos. Así es. Pero aquí, porque hay un incremento en el patrimonio. Pero aquí tenemos una situación particular. Precisamente se está buscando que la empresa siga adelante, que este incumplimiento, como lo decíamos, no afecte la viabilidad del negocio. Pues la parte de los impuestos omitidos no hacen la diferencia, es igual. Entonces, en ese sentido, hay un tratamiento especial. Si esa quita se obtiene a través de un proceso concursal, en la ley de impuesto a la renta para personas morales, artículo 15, nos señala que el contribuyente va a considerar esa quita, en principio, como ingreso no acumulable. Pero luego hay casos particulares. ¿Qué pasa cuando traes pérdida fiscal pendiente de amortizar? Sí, puede haber esas dos situaciones. Para que no se te duplique ese beneficio, la norma dice, la ley de impuesto a la renta, primero, esa quita que te generó ese ingreso o ese efecto. Tengo una quita de 10 millones de pesos y una pérdida fiscal de 12 millones. De 12 millones. Entonces, esa quita enfréntala contra tu pérdida, disminuyes 10 millones y ahí le paramos. Otro supuesto que también prevé la norma fiscal es qué pasa cuando tienes una quita por el perdón de la deuda lograda a través del convenio con acreedores y de 10 millones, siguiendo tu ejemplo, pero tengo una pérdida de 7. Entonces hay un remanente, es decir, mi quita es mayor a mi pérdida pendiente de amortizar. Esos 3 millones, la ley sigue estableciendo que no es ingreso acumulable, ¿no? Muy bien, Rodo. Vamos a interrumpirte nuevamente para pasar un pequeño corte nuevamente y regresamos después de este corte. No se nos retire. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial con el tema del concurso mercantil, con el doctor Rodolfo Servín. Pues bien, Rodo, un tema que ahorita en discusión en este pequeño corte, lo tuvimos que recurrir al texto. Es muy interesante y muy fino ese tema. Sin duda, yo creo que una consideración que hay que tomar nosotros como asesores de negocios cuando nos enfrentamos que un cliente está ya en este proceso de concurso mercantil, antes de la pausa comentábamos que uno de los efectos que produce una vez que se tiene ya el concurso en esta etapa de conciliación es que se suspenden los procedimientos administrativos de ejecución para que la autoridad fiscal pueda reclamar el cobro de algún adeudo. Pero el 144 del Código Fiscal nos establece esta situación, pero sí nos señala que siempre y cuando se haya notificado por parte de la autoridad competente, del tribunal competente, y previamente se haya informado el inicio. Obviamente, ¿quién debe informar? El comerciante. Si nos vamos al reglamento del código, ahí vamos a encontrar que hay un aviso que presentar, que es el inicio del procedimiento concursal.
está en la fracción 18 del artículo 27, que hay que iniciarlo y acompañar la admisión de la demanda para poder cumplir con este requisito y que efectivamente se suspenda el procedimiento de tentativa de ejecución. Si no, por un requisito de forma, pues a lo mejor no se logra este efecto o este beneficio que nos da la ley, ¿no? Y bueno, y analizándolo objetivamente, dices, bueno, si ya el juez me notifica a la autoridad como otro acreedor más, pues no quedaría mal. Quedaría claro el efecto de dar a conocer. Sin embargo, mientras son peras o manzanas, voy a estarme sujetando a algún procedimiento para dejar en claro a alguna interpretación que muy probablemente va a ser favorable, pero si solo está tan parejo, ¿para qué tanto brinco, no? Entonces, pues ahí la recomendación sería presentar ese aviso, ¿no? De manera oportuna. Muy buen punto para este tema. Y bien, siguiendo regresando, ahorita Rodo, ahora sí a las partes finales del proceso del concurso mercantil. Sí, otro efecto que puede darse en el proceso o el tiempo que dura, imagínate que te terminan un crédito fiscal y quieres interponer algún medio de defensa, vamos a poner un juicio de nulidad. Para poder llevar a cabo este juicio, sabemos que tenemos que garantizar el interés fiscal. Si estamos en concurso mercantil, es otro de los efectos que se produce. No es necesario garantizar el interés fiscal. Y bueno, pues llegamos a la etapa donde se logró el convenio con acreedores, tenemos esa quita por la parte de las deudas con los acreedores y las disposiciones fiscales prevén un tratamiento similar como un acreedor más a las autoridades fiscales y está regulado también una condonación de los adeudos que se originaron con anterioridad al concurso mercantil. Esa condonación, digamos que tenemos desde dos puntos de vista. La primera es si nuestros créditos que tenemos, nuestras deudas, que están dentro de este convenio concursal, la parte de las deudas fiscales no rebasen el 60%. Si es el caso que no rebasaron el 60%, entonces la condonación consistirá en el beneficio mínimo alcanzado por los otros acreedores no fiscales sin incluir las partes relacionadas. Es importante ahí ver los efectos que tengamos con las partes relacionadas. Por otro lado, ¿qué pasa cuando sí rebasa los créditos el 60%? Los créditos fiscales rebasan el 60% de la totalidad de los créditos. En ese supuesto, la condonación será hasta por el importe de los accesorios nada más. Digamos que ahí nos limita el beneficio de la condonación que pudiéramos tener cuando la mayoría de mis deudas son fiscales, ¿no? Quedaría claro, ¿no? O sea, lo que se trata del Código Fiscal es proteger pues, el beneficio común y pues solamente ya una liquidación de más del 60% soy SAT, pues espérame. Sí. Más te quito los accesorios, ¿no? Nada más. Que obviamente cuando hablamos de autoridades fiscales, pues no solo son el SAT, también es el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit. Y que hay una situación interesante, porque luego también debemos de ver y cuándo le voy a pagar a ellos, ¿no? Aún y con el beneficio de la condonación que se logre por virtud de este artículo 146 bis, pero ¿cuándo les pago? Entonces ahí debemos de ver qué calidad de grado en prelación como acreedores tienen. Así es. La ley de concurso mercantil señala dentro de los grados que tenemos lo que son los acreedores con hipoteca o prenda. Primero son los acreedores singularmente especiales, que básicamente son dos supuestos por los gastos de entierro, dice la norma, es decir, que el comerciante durante el proceso del concurso fallece y quien haya hecho los gastos de entierro o de funerarios pues va primero que todos, ¿no? Y luego son los gastos de la enfermedad. Si se enfermó durante el proceso del concurso mercantil el comerciante, alguien estuvo pagando los gastos durante su enfermedad antes que falleciera y fallece durante el concurso, pues eso también es singularmente especial. Luego vienen los acreedores con hipoteca o con prenda, es decir, con los acreedores con garantía real. Así es. Y luego los acreedores especiales, y luego los acreedores comunes y los acreedores subsidiarios. ¿Dónde quedan los créditos fiscales entre estos acreedores? La ley de concurso mercantil prevé que se deben de considerar después de los singularmente especiales, pero antes, y después también de los acreedores con garantía real, pero antes o igual o a la par de los acreedores
especiales, ¿no? Nada más hace una diferenciación. Si el crédito fiscal estaba garantizado, entonces es igual como si fuera el grado de acreedor con garantía real. Si usted está a la traba. Exactamente. Pero, ¿qué pasa con el IMSS? El IMSS nos adelanta, o se le adelanta a los demás créditos fiscales, y una reforma de hace algunos 6 años, si no me equivoco, artículo 86 de la ley, 239 de la ley del IMSS, dice que los créditos del IMSS en concurso mercantil irán primero que los demás créditos fiscales que prevé el Código Fiscal de la Federación. Como siempre, seguro se cuece parte en acción y derecho con esta. Ahí sería cuestionable si una norma particular puede subirse a la norma específica, como es la ley de concurso mercantil, que ahí venían cómo venía su grado, y acá se le adelanta a las otras autoridades fiscales, ¿no? Habría que ver si esto es válido, si hay alguna situación de inconstitucionalidad o no, pero así está la ley del IMSS, ¿no? Pues seguirá siendo un tema más maduro la ley de concurso mercantil, todo este derecho de la insolvencia. Sí, esperemos que en materia civil también que sea un poco mejor regulada. A ver si podríamos tener después una intervención sobre este tema, Rodolfo, que nos acompañes, porque el problema no es deber, es engañar o no dar a conocer que tengo una insolvencia. Eso es lo grave. Así es. Entonces, una última recomendación, Rodo, para cerrar el tema. Pues yo diría a los asesores de negocio que nos escuchan, a los comerciantes, a los empresarios, que si están en esta problemática, pues analicen con su asesor. Yo creo que puede ser una herramienta interesante. No hay que tenerle miedo, al contrario, yo creo que es una herramienta idónea para salir adelante con el negocio, precisamente para salir con la frente en alto y llegar a un acuerdo pacífico, regulado, con un rector que es un juez de este procedimiento, con algunos especialistas, y pues atender a ese concurso mercantil, ¿no? Muy bien. Doctor Rodolfo Servín, muchas gracias por estar Adrián, aquí con nosotros. Y gracias a tu auditorio de Consejero Empresarial. Bien, con esto concluimos el programa de esta ocasión. Recuerda seguirnos en redes sociales, en Facebook, ubíquenos como RCE, Consejero Empresarial. No olvide darnos like. Y bien, en YouTube, localícenos como Coem TV. Recuerde que si se suscribe, recibe de inmediato nuestros contenidos en sus correos electrónicos. Nos vemos en la próxima.